No sé qué son. Como que. ¿Qué eres, bot? Sí, soy un bot. ¿Eres ¿Soy tú un bot? real? Así, ¿Es esto real? una cosa así. Claro, Ya, vamos a una cosa poner... así. Ya, yo creo que ahí se ve mejor. Comencemos. Ya. Bueno, este no es un capítulo más del podcast ni de ratas, así que realmente no es como que hayamos vuelto, sino que comenzando por una explicación de por qué se dejaron de emitir los episodios. Esto pasó porque teníamos como algunos miembros tuvieron problemas de tiempo por otros proyectos que tenían y nos dijeron espérense un poquito a que termine de hacer mis cosas. Y bueno, eso Este es como. esa fue como la excusa de no sé, pues te invitan a un lugar y tú como ah sí, es que tengo que alimentar a mis hijos, hacer una tarea, no sé. Sí. Voy a ir Y a ver si está lloviendo ahí en la esquina. sí, voy a ver Voy si para estoy el tiro. yendo tranquilo, sí. Entonces no, al final fue nuevo nomás el proyecto de Nido de Ratas, pero ahora en vista de la cuarentena y del aburrimiento del ocio, probablemente podemos tomar un poquito de este proyecto y moldearlo de una forma diferente. Entonces, este podcast que aparece aquí en la imagen de la lección que tú no estás viendo, porque yo estoy grabando, eh, esa imagen que dice podcast lo cambiaríamos a talk show o show de habla, por así decirlo. Que es Oh, básicamente un formato menos estructurado que un podcast, en el que hablamos de cosas de la vida, cosas que se nos vengan a la cabeza, cosas de nuestro interés, cosas que igual son ñoñas y que no dejan de ser el miedo de rata. Solamente que ya no es como discusión centrada en un solo tema. O sea, al menos con Pablo y yo pensamos que quizás puede ser interesante hacer este formato más desordenado, porque tiene como propósito hablar como de... O sea, tiene como propósito apelar más a la conversación como de carrete, pienso yo, ¿no? no te escuché lo último. ¿A pelar qué? Como la conversación de carrete. Esta Ah, sí, pues. de cuando te ponía a filosofar sobre la Sí, pues vida. claramente. Esto, la idea es que sea, no sé, por lo que veníamos conversando, la idea es que si es que hay una desaventurada alma escuchando esto por ahí, que se imagine que estamos en un carrete conversando cosas, ¿cachai? Sí, Entonces, sí. va a ser probablemente el peor carrete del mundo, Carrete otaku. pero sí, pues, o sea, si las decisiones de tu vida te llevaron a estar escuchando esto ahora, querido auditor, Sí. eh, nos tomamos muy buenas decisiones, la verdad. Aunque no Bueno, es. No es. Mira, me veo más intelectual así. tal vez. No es. Como. Se me olvidó lo que iba a decir, loco. No, pero no. No es el capítulo, no es un capítulo siguiente, sino que vamos a darle rienda suelta nomás a la creatividad y que venga lo que venga nomás. Pienso. Sí, sí, bueno, la idea también es como que, no sé, esto sea un poco como una corriente del pensamiento y la verdad estamos poniendo el parche antes de la herida para que no nos digan que en realidad no planeamos esto porque en verdad no lo planeamos. Sí. No lo vamos a estar planeando tampoco. Aunque yo hice un poquito de planeamiento ayer Ah, y me bueno, adelanté con el Discord. el Nacho va a planear un poquito más que Sí, yo no hice un prometo mucho. poquito de planeamiento, me adelanté con el Discord y como se puede ver aquí en pantalla, puse algunos canales que todavía le falta setear un poco.
Y no sé Mira, si qué podríamos canales tenemos? ponernos de acuerdo ahora mismo respecto a esto. ¿Ya? Si es que tenemos, aunque sea un audio escucha, o video escucha en este sentido, porque va a estar en formato de video ahora. Ujú. Aunque tengamos un video escucha, quizás podríamos hacer como un mini espacio aquí en el Discord, como de desenvolvimiento de comunidad. Ponte Tú dices tú. así como dejar un canal actual, así como, o sea, un canal eh, diseñado como para, si es que llega alguien que pueda conversar con nosotros, una cosa así. Sí, anda en el chat de texto, así como escribir una que otra cosa. O no sé, pues si es que alguien tiene algo interesante que hablar, quizás pueda unirse como Ujú. parte del panel en ese momento. Ah, No sí, sé, o pues. sea, de más que Porque sí. me imagino como una fogata aquí y guitarreando. Ya, Sí, claro. Sí, pues la idea es que no sería muy como una fogata si como que le dijéramos a la gente, no, sabéis que tú no podéis participar de esta conversación. sí. Sí, únete En nomás, realidad, dale. Suben a sí, hacer conmigo un sería piola, rato. sería piola. Yo creo que eh, veamos qué ocurre. Y Sí. en volada no llega nadie, Nacho, y no le estamos hablando a nadie. No, pero no importa. Le estoy hablando por último a mí mismo que escucho esto antes de subirlo. Ya, también, sí, Sí, todo es una prueba, sí, sí, sí. todo es una performance, todo es una performance. Toda una performance. Sí, Bueno, estaba bien. ¿tú viniste con algún tema preparado? No, la verdad yo venía como a quejarme de la vida. De qué te viene aquí? Eh, mucha, no sé, yo creo que podríamos hablar de algunas cosas, si me pongo a pensar, pero De la son sociedad. como cosas, no sé, de la cuarentena, por ejemplo. Arreglemos el mundo a punta del micrófono. Claro, exacto. Eh, series que he visto, películas. Bueno, eso sería como en general, eh, más o menos, para dónde va, como haciendo como reviews de cosas. ¿Sabéis que algo que por lo que perdí el sueño anteayer fue. Me desperté pensando en las respuestas ingeniosas que daba cuando chico a veces. No sé si podríamos hablar sobre estas respuestas ingeniosas. No sé si ¿De te respuesta interesa. ingeniosa de quién? De cuándo? De cuando era chico, porque por ejemplo una vez Ah, mi ya. mamá me estaba tratando de enseñar química. Ella no sabe mucha química, pero Que tú le respondiste tu mamá. ella me estaba diciendo como algo básico, que en ese momento yo no tenía pico idea de que... Uy, me veo súper despeinado. No tenía... O sea, sobre los estados de... Mentira, no es los estados de la materia, sino que la propagación del calor. Entonces me preguntó si la propagación del calor se daba más fuerte en el metal o en el agua. Y yo en ese momento no tenía pico idea, así como, qué mierda, qué sé yo, estoy re duro, vieja de eso. Ya. Entonces, mi respuesta fue como, mira, depende de las cantidades, le dije. Y se enojó más que la chucha, así como, qué mierda, así. Y yo ¿Qué? le dije, no, pues mira, si tenemos un fosforito calentando un pedazo de metal así grande, no lo va a calentar igual de rápido que un poquito de agua así en una tapita de agua así. No, Ahí, siempre buscándole la quinta pata del gato. la quinta pata al gato, buscando cómo justificarte, Nacho. Siempre Sí, buscando y no, cómo se engañar a la enojó, se gente. enojó, se enojó. Aunque igual O sea, encuentro o interesante sea, eso. tenía un punto, yo creo que el Nacho pequeño tenía un punto ahí. Nacho pequeño, pensó en otro Nacho. Este pequeño. Eh, eh, es que claro, o sea, está el fósforo, que claramente va a calentar con menos intensidad que una fogata, por ejemplo, o un edificio en llamas. Son niveles de calor distintos. O sea,
no sé hasta qué punto considera eso como ingenio o simplemente que querías como escapar de ahí y irte a jugar. No, yo creo que fue escaparse de la situación, así como... Claro, Puta, yo no, creo que eso, no sé... las preguntas ingenieras allí, igual el otro día estaba pensando como, debe ser porque hace poco vi una serie que es Mad Men y es una serie que hasta hace poco estaba en Netflix pero que la bajaron y ahora está en Amazon. Pero no tengo Amazon así que la terminé de ver en páginas piratas. Eh, no, ninguna. y es una serie que se trata sobre una agencia publicitaria de los 60 en Estados Unidos. De hecho, el título parte de la serie explicando la palabra Mad Men es la forma de referirse a la gente que trabajaba en publicidad en esa época. Ellos eran los Mad Men. Y, y, y claro, pues una serie así como bien con diálogos como astutos, ¿cachai? Gente tratando de convencer a otra gente, entonces tienes que tener como carisma, tienes que tener como confianza, ser un tipo así misterioso, pero como bacán, así pulento, el pulento, ¿cachai? De hecho, el protagonista es como el pulento, el weón que convence a todo el mundo. Es un hueón Eh, marqueteado. claro, es Que... como... No, pero es que no es como Perkin, ¿cachai? No te trata de... no es para nada Perkin. A él lo tenés que convencer, así que, oh, por favor, trabaja para mí, así una cosa así. Ya. Eh, Inspira como este aire de lo necesito en mi empresa. claro, El handyman. sí. Sí, puede ser como el Handyman, pero es que sí, no sé si... Es que no quiero meterme Handyman es como más... el Junior, así. Sí, pues Handyman es más como un junior, ¿no? Este loco es como el director el protagonista es el director creativo, el director de la sección de como creativos de la agencia publicitaria, ¿cachai? Es que ya, no quería entrar mucho más en la serie, pero para explicar como rápidamente, la agencia publicitaria en ese tiempo, no sé, ahora si han cambiado mucho más o no, pero en ese tiempo era básicamente una agencia de gente que trabajaba en publicidad, pero en dos secciones o en dos sectores distintos. Estaban la sección creativa, básicamente, los escritores, ilustradores, y el tipo o los tipos que como que supervisaban el proceso creativo, y estaban los gestores de cuentas, que eran como los contadores de la empresa. Entonces lo que hacían las empresas era buscar gente que quisiera promocionar sus productos. Entonces, en ese sentido, las empresas grandes contrataban agencias publicitarias para que corrieran esas campañas, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, esta agencia tenía que de repente, eh, no sé, pues quería conseguir un cliente grande y tenían que idear una campaña para ese cliente y convencer a ese cliente de que esa campaña era como bacán y buena, ¿cachai? Entonces la primera temporada de hecho termina con este protagonista del director creativo dándole como el pitch, la proposición de campaña de Kodak a Kodak, ¿cachai? Sobre un producto nuevo que tenía Kodak para promocionar. Y es como épico, así como, de hecho es como la mejor presentación de una campaña publicitaria en toda la serie, diría yo, es como ese. Muestra las Y campañas ahí en la serie. claro, pero no sé si te fijas, pues no es como que llegue una empresa y te diga así como, oh, necesito que me hagan una publicidad, sino que los publicistas tenían que buscar a los clientes que querían, los publicistas convencer a las empresas grandes de publicitar Usted su producto. necesita una publicidad. Sí, eso, ¿cachai? Así Y algo ahí como entonces el fija, así. protagonista, una cosa así, y ahí el protagonista tenía que entrar y decir, mira, ¿sabes qué? Tú no estás... Eh, tu producto así está vendiendo súper bien y todo, pero con publicidad, ¿cachai? Podría incluso ser mejor, ¿cachai? Una cosa así. Con la publicidad correcta, nosotros podríamos hacer que tu producto se venda como en todo el país, ¿cachai? Una cosa así. En cierto sentido, entonces, como marketing puerta a puerta,
los publicistas. una cosa así. O sea, la puerta Sí, aquí sería la o sea, puerta grande de una empresa. claro, sí, pues, entonces, ¿cachai? Que, no sé, pues parte con... La serie parte con la empresa ya establecida, ¿cachai? Con sus clientes como ya asegurados, ya tenían como clientes con los que tenían una relación de varios años. Por ejemplo, los cigarros Lucky Strike, no sé, creo que tenían Mohawk Airlines, unas como empresas de viajes aéreos, un montón de cosas. ¿Cachai? Después ya la serie empieza como a avanzar en sus conflictos y hay cambios. Pero a lo que iba yo con todo esto de la serie era que al ser un contexto de publicidad y de tener que convencer gente y tener que hacer como jugadas competitivas entre diferentes agencias publicitarias, necesitas como un diálogo así que atraiga a la audiencia. Y entonces en Mad Men ocurre que también pues hay muchas respuestas como ingeniosas, cosas que se le ocurren como en el momento a la gente, y pensaba como, wow, esa habilidad como de... ¿Qué tan real es esa habilidad de tú estar siempre listo para tener una respuesta ingeniosa? O decir como... tener la última palabra, ¿cachai? Sé que yo admiro bastante esa habilidad porque me falta. Sí, pues yo también pienso así como, puta, si yo fuera más como... Don Draper se llama el protagonista de Mad Men. Si tuviera como ese don de convencer a la gente, no tendría pacientes, ¿cachai? Así como terminaría con las sesiones, o sea, terminaría un proceso de terapia como en 4 sesiones, así a todo dar, ¿cachai? Sería mucho más Sería como el loco fácil más el eficiente del proceso mundo. de terapia. Mm. No, y Bueno, también después... cuando chico, por ejemplo, me pasaba mucho de que, no sé, pues estaba discutiendo una weá y no sabía qué responder. Después pasaba como, no sé, una hora y se me ocurría una respuesta ideal para la discusión, pero ya pasó la discusión. Y yo, con la rabia así. Claro. Sí, pues, o sea, cuando tienes una discusión y se te ocurre la respuesta perfecta 3 horas después. Sí. Eh, Toma ya. maldita sea. No sé, yo creo que ese tipo de cosas se tienen que desarrollar en la práctica. Yo creo que no... Si nunca te viste forzado a responder rápidamente cosas, Es una habilidad. no vas a desarrollar esa habilidad, ¿cachai? Es un tipo de Como que la inteligencia, necesitas. quizás. Sí, puede ser un Porque, tipo de inteligencia igual. porque inteligencia, por definición, es la capacidad para resolver problemas. Y esos problemas Exacto. pueden ser de diversas índoles. Por eso existen diversos tipos de inteligencia. Sí, pues en general esto requiere como una inteligencia interpersonal bien desarrollada, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las respuestas inteligentes? Las respuestas inteligentes no es que sean en esencia respuestas inteligentes. Lo que pasa es que la gente que las escucha les da la categoría de, eso fue un comentario inteligente, ¿cachai? Pero realmente tú, como la persona que emite esos comentarios, esa respuesta, ya, no sé, pues tiráis un comentario como medio sarcástico, medio cínico, pero que la gente dice así como, oye, en verdad, ese loco tiene razón. No es que tú sepas que estás teniendo la razón o no, sino que la gente que lo escucha dice como, oh, wow, ese tipo es astuto, o El wow, ese tipo medio te como que, valida. claro, o esa loca sabe de lo que habla, ¿cachai? Y, y entonces, claro, tú como la persona que hace esos comentarios, lo único que puedes hacer es dominar la llegada que va a tener ese comentario. Yo creo que ahí está no es como que tú te tengas que esforzar en ser inteligente, sino en convencer al resto de que eres inteligente. Es más la apariencia. Es más como De hecho, hay una. tener la actitud de confianza, ¿cachai? Escuché, no me acuerdo en dónde, de que da lo mismo lo que seas, sino que lo que creas que seas. Porque si te lo crees, eres. Por ejemplo, había un amigo aplicó eso a la realidad. Mentira, un amigo. Y él no tenía pico idea sobre una cosa. Pero él... Ujú. No, mentira. Te estaba creyendo, Nacho, te estaba creyendo hasta que dijiste que era mentira. ¿Veis? Funciona. Ah. Mm. No, de verdad.
No era un amigo de un amigo, es una anécdota que me contó él. Ah, Y... ya. O sea, una mentira que te contó. Sí, había un tipo que él no era cuidador de autos, pero él se hizo a pasar por un cuidador de autos. Entonces, ¿Ya? él se creyó el cuento como cuidador de autos y incluso otros cuidadores de autos se la creyeron y pensaron que él era un cuidador de autos. De hecho, terminó haciendo su trabajo tan bien que loco pasó inadvertido. O también está el amigo de... un amigo de la Isa. Y el loco... no voy a decir su nombre. Y tampoco lo conozco mucho. Pero él para su entrevista de trabajo dijo que tenía experiencia como jefe del local. De un cierto local. Y... ¿Ya? Y ya pues los tipos lo entrevistaron y el tipo se la creyó tanto el cuento que le creyeron. Y lo terminaron poniendo como jefe de local. Y él sin experiencia de nada, terminó siendo jefe de local. Y a fin de cuentas, Y luego el local sí que no. terminó haciendo súper bien su trabajo. Y creo que Ah, ya. al menos hasta antes de la pandemia, no sé ahora, al parecer seguía siendo como jefe de local. Y administraba bien sus cosas y todo. Aprendió como en el momento, así. Entonces, Claro. si bien puede ser cuestionablemente ético esto, pienso que igual el tema de creerte y tener como esta autoconfianza te hace, en cierta forma, convertirte en ese ser proyectado. Claro, o sea, a mí eso de que en realidad si te lo crees, lo eres, como que esa corriente de pensamiento siempre me ha hecho ruido porque entiendo el punto que es como que si tú empiezas a actuar o empiezas a comportarte como deseas o te proyectas ser, eventualmente lo vas a conseguir. Y yo creo que eso sí es correcto. Pero la gente en general cuando tú le dices como si te lo crees, lo puedes, como que al tiro se pone a soñar en cosas como súper irreales también. Entonces como yo digo, no es tan... No es un pensamiento mágico esto. No, porque eso tiene que ver Tienes que con ser el pensamiento del astuto, emprendedor. inteligente, ¿cachai? Claro, tienes que saber hasta qué punto tú puedes como empujar la farsa, por así decirlo, la farsa inicial, porque después se convierte en una realidad, ¿cachai? Porque de repente te van a descubrirte en tu acto, ¿cachai? En el sentido de que por ejemplo, yo esto lo hacía con ustedes todo el tiempo en el colegio, que ¿te acuerdas cuando íbamos a la biblioteca y nos hacían copiar porciones de los párrafos de los textos de la biblioteca? Y había uno que se ponía a dictarle al resto. Y yo empezaba de repente a inventar cosas del párrafo que estábamos leyendo y ustedes seguían escribiendo lo que yo les estaba inventando. Y hay un punto en donde se hace evidente que estaba inventando, ¿cachai? Entonces es como eso, es como tienes que tener como tu margen de saber hasta qué punto como que estás solamente inventando y no estás basándote en algo real, ¿cachai? Sí, no, hay gente que para eso ahora me estoy metiendo con Lovecraft. Ya, Resalto Lovecraft. ya, sí, Por ejemplo, él lo que hacía para chamullar estamos hablando de ficción, no, claro. por ejemplo, para que nosotros nos creyéramos de que casi de que existían estas cosas de su libro, era mezclar la realidad con la ficción. Metía como un poquito de dato real y metía un poquito de dato de ficción. Entonces, no sé, pues, tú a fin de cuentas terminabas como sembrándote la duda de ¿será real lo que está hablando este tipo? Así como tendrá Claro, base. Y como tú, que y tú te pones a buscar y hay base. Tiene claro. mucha lógica. Pero es ficción.
como que él difuminaba la línea entre lo que él había tomado como referencia y lo que estaba inventando, una cosa así. Sí, sí, sí. Él fue el Como primer que creepypastero. No creo que sea el primero, pero. el primer pastero, El tal primer vez. pastero, sí. El primer creepypasta. ¿Cachai que ahora la creepypasta No, es droga? ¿Cachai? El creepypasta ya no es Ya no es un creepypasta. género. Ah, eh, Se perdió el creepypasta. creepypasta. Es que Pastero. como decir creepypasta y yo me imagino un loco así todo chupado, desnutrido, Un fumando en pastero la creepy. esquina. Sí, Un pastero pastero con creepy. creepy. Claro. Ya volviendo a eso, como que yo pensé que tú ibas a hablar de otra cosa por lo que yo he visto que referencian a Lovecraft, que esto de que si tú no describes, si tú le dejas a la imagen, en cargo de la imaginación del lector lo que tú estás describiendo, llegas a un terror mucho más efectivo. Eficaz. Como que, porque él abogaba por el hecho de que lo que tú podías imaginar iba a ser siempre para ti personalmente mucho más terrorífico que cualquier cosa que otra persona te describa, porque viene de ti y el miedo tiene como esa semilla en ti. Entonces, y creo que en eso sí, eh, efectivamente, puede que estuviera chamullando, pero creo que eso era verdad. Los miedos más terribles que nosotros nos podemos imaginar siempre están fundamentados en nuestras inseguridades. Entonces, es difícil. Ahí es cuando la ficción se vuelve realidad. Claro, exacto. El otro día estaba escuchando, de hecho, mientras venía de Arauco para acá, me vengo escuchando podcast. O sea, escuchaba música, pero ya como que le había dado vuelta la lista de reproducción como 1000 veces, así que me puse a escuchar podcast ahora. Y me puse a escuchar de nuevo Peor Caso porque sacaron varios capítulos entre que me tuve como una pausa bien grande. Aunque llevo varios capítulos sin verlo, pero me voy a poner al día, lo juro. Y la cosa es que hablaban un poco. La cosa es que uno de los capítulos es sobre Robert E. Howard, que es el autor de los Pulp Fiction, y como, o sea, no es el autor del género, es uno de los autores más conocidos del género, y el autor de Conan. Y te juro que yo jamás en mi vida he visto Conan como en películas, ni cachado. O sea, tengo una noción como inconsciente de quién es, como que está en el imaginario social. Y a mí me dices Conan y yo como que pensaba en un bárbaro, como en medio escocés, medio Highlander. Y no es Pero en realidad nunca lo he visto, nunca me he dedicado a cachar. Todavía, de hecho no lo he visto. Pero lo que hablaban sobre su autor, Robert E. Howard, era que él tomaba esta técnica de que tomaba como elementos de cómo funciona nuestra sociedad, ¿cachai? Pero los ponía en contextos súper alejados temporalmente del presente en el que él escribió. Y lo hacía porque le daba paja tener que investigar sobre culturas distintas, como basarse en cosas reales. Entonces, ¿para qué estudiar e investigar en cosas reales si tú puedes inventar un tiempo tan lejano que nadie te puede decir así como, oh, esto puede que haya ocurrido, puede que no, ¿cachai? Nadie te va a poder venir a refutar lo que tú escribes si tú dices que pasó hace 15.000 años atrás, ¿cachai? O va a pasar en 3.000 años en el futuro. Ese soy yo en el colegio cuando me las daba de escritor. Entonces, la idea, yo dije, wow, ese tipo en verdad era un innovador en el chamullo, del chamullo. Y en realidad hay como contextos, ¿cachai? Donde tú decís como, Ingenioso. claro, es como la diferencia entre ser un charlatán y un tipo súper y un genio, a veces es simplemente el contexto. Y en este sentido el contexto se daba para que los locos fueran como genios, ¿cachai? Eran súper talentosos escribiendo novelas de ciencia ficción y historias fantásticas, que seguro que son bacanas porque yo en realidad no las he leído. Y la paja. Y la paja, ¿cachai? Pero puedo inventar que lo leí, ¿cachai? Sí. No, en realidad no puedo inventar porque alguien podría decir como no está hablando de esto. Pero podías inventarte un libro
que nadie conozca, Sí, po. como un libro oculto. Lo importante, ¿cachai? Yo puedo decir que descubrí un libro de Robert D. Howard que nunca publicó y que, no sé, pues mi abuelo lo tenía guardado en un cajón y que y es un libro súper bacán en donde habla de todo esto que está ocurriendo en el presente, ¿cachai? Robert E. Howard previó que iba a ocurrir todo esto del coronavirus, ¿cachai? Y más de uno te va a creer. Lo cuático es que más de uno te va a creer. Es cuático las fake news, cómo se propagan. Sí, redes totalmente. sociales. O sea, Como- si efectivamente estuviéramos en un carrete y hay alguien suficientemente alcoholizado, probablemente me va a creer, Sí. ¿cachai? No, pero ponte tú en Facebook, qué sé yo, Ah, sí. llega un titular que dice Farcas le metió el dedo en el hoyo a Piñera. No sé, y todos se lo van a creer. Sí, eso. yo- Ese fenómeno igual es interesante porque no sé si la gente como que prefiere no darse la paja de averiguar o de ¿cuál es la palabra? Corroborar la información y prefiere como simplemente pasarla y dispersarla antes de como ponerse a pensar así como, oh, pero este tipo me está cuenteando, ¿no? En una de esas. Es como... Y ahí es donde salen un montón de cosas así como que ahora tú decís cómo es que esto todavía sigue ocurriendo. Por ejemplo, las estafas piramidales, o no sé, lo del el cuento del tío, o del el príncipe correo del nigeriano. príncipe nigeriano, ¿cachai? ¿Cómo es que esto sigue ocurriendo? Cuando y se supone que como sociedad ahora somos más escépticos, ¿cachai? Sí, bueno, Pero aún así sigue ocurriendo. nosotros a principios de milenio era acuático como las cartas cadena, como Ujú. nadie quería tener como 1000 años de mala suerte, entonces toda la reunión. Sí, y ahora están por todo WhatsApp. Ahora están por todo WhatsApp. Bueno, en realidad están en WhatsApp en una generación distinta. Porque como que en nuestra generación no se ve mucho eso de las cadenas. Pero si estás en un grupo de WhatsApp de tu familia, ¿cachai? Tus tías, tus tíos. Los tíos compartiendo Eh, cadenas todo el rato. o tus Amén. abuelitos, ¿cachai? Sí, Amén. ellos siguen mandando por WhatsApp. Amén. Yo creo que eso quizás va a morir en un par de años más. Pero Cuando se mueran ellos. cuando se mueran, exacto. No broma. Pero, ¿de qué estábamos? Se me fue el hilo. Estamos hablando sobre Ah, la ingenuidad de Sí, los estábamos chicos. hablando de ingenuidad. Es que me acordé de, por ejemplo, el caso de la Guerra de los Mundos, ¿cachai? Que puta, te estaría contando si te dijera cómo fue que partió. No sé si fue el libro primero y después el radioteatro, o fue el radioteatro y después hicieron el libro. Pero el asunto que ocurrió fue que hubo un estadio, una estación de radio en Estados Unidos, de algún estado, no me acuerdo cuál, en donde se pusieron a hacer como una joda masiva, ¿cachai? En donde empezaron a transmitir noticias como de que los extraterrestres estaban invadiendo Estados Unidos. Ah, sí, Y, eso. y con todo el show, así como explosiones y cosas y ruidos. Y como en ese tiempo solamente había radio, la gente escuchaba la radio y decía como, oh, what the fuck, ¿qué está pasando? ¿Cachai? Y los periodistas de la radio, así como, oh, los extraterrestres están llegando, están pasando las naves, así. Y como, y la gente como que hubo un pánico colectivo que quedó como la embarrada. Y la gente como que lo creyeron así full. Y tú decís como, eran otros tiempos, ¿cachai? Ahora nadie te creería si empezáis a pasar por la radio que están invadiendo. Un güey en el micrófono así. Claro. Vaya, Ahora vaya. tendríais que hacer una cosa como eh, mucho más trabajada, con mucho más recursos, y en realidad no creo que valga la pena porque mm, la verdad me cuesta pensar o sea, tendría que ser un montaje mucho más elaborado, ¿cachai? Oh, a todo esto, Y el nivel de cuenteo pasó a la realidad, a los montajes CGI, por así decirlo, de forma acuática.
ponte tú, las inteligencias artificiales son capaces de ponerte tu cara, ponte tú, en un video donde aparece X persona y vas a ser tú el que va a estar haciendo esa acción en el video. Onda, no hay forma de corroborar de que ese video sea falso. Y esto quizás no va tanto en el ingenio, pero encuentro cuático que hayamos llegado hasta el punto en el que ni siquiera un audio ni un video puedan ser evidencia sólida, realmente. A ver, espérame. ¿Qué pasa? ¿Buscas algo? Ya que mira cómo ocurren las cosas. Pues a mí me llegó esa versión de lo ocurrido, pero en realidad esa emisión de radio fue para un Halloween de 1938. Déjame revisar. En Inglaterra, al parecer. Mira, ni siquiera es de Estados Unidos. ¿Cachai? Y se lo creyeron. Era una trampa. Era toda una trampa. Si no, ¿Lo vi? Entonces. Ahora cuando vean meme tienen que ser citados en APA. Sí, la paja es citar en APA. Oh, qué terrible. Sí. Yo creo que la gente. Esa puede ser otra razón por la que la gente prefiere simplemente creer. Porque citar en APA es una paja terrible y no le he hecho la culpa en verdad. Después de cualquier persona que pase por la U y tenga que enfrentar el APA, queda marcada por el resto de su vida. De hecho, yo todavía, o sea, llegaba en cierto momento como que pseudo aprendí APA, pero lo borré de mi disco duro y ahora ya no sé APA. Y lo chamullé el APA. Es que está constantemente cambiando, ¿cachai? APA, siempre hay una versión nueva, con algún cambio, ¿cachai? Entonces, y no está como, no hay una socialización efectiva del APA, ¿cachai? Porque en mi universidad, por ejemplo, enseñaban una versión, quizás en la tuya enseñaban otra versión. En diferentes años de mi carrera se trabajaba con diferentes versiones del APA, ¿cachai? Entonces no estaba unificado. No estaba unificado. No hay un canal tampoco directo así como que emita, así que APA es una asociación americana de psicología, ¿cachai? Y está como metida en todo el quehacer científico, en verdad, el formato de cita, pero no hay como una comunicación directa. Es como que ellos sacan una versión y listo, la dejan ahí en el aire, y el que la ve, la vio, ¿cachai? Y los que están pendientes se dan cuenta de cuáles fueron los cambios y no sé. Y o sea, no estoy diciendo así como deberíamos abolir APA y el conocimiento es a través de la experiencia y los papers son una mentira. Sí, claro, no, tampoco digo eso, pero no sé, yo creo que debería haber una estandarización de la socialización de la comunicación del APA, ¿cachai? Como decir, ya, miren, todos pongan atención, vamos a hacer este cambio, les queda todo claro, ¿cachai? Así como una reunión por Zoom con con los rectores de diferentes universidades, no sé. No. Y quizás el mundo se hablaría, quizás eso es todo lo que necesita el mundo. Puede ser. Sí, es que igual, desviando un poco el tema, pienso que debido a todas estas personas que a veces buscan como engañar al sistema, aún, pero no me estoy desviando tanto porque son ingeniosos, pero que buscan como engañar al sistema, siempre se busca como estandarizar las cosas para se busca estandarizar el truco es actuar como siempre lo que es. Pues se te la guía un poco. ¿Cómo? Se cortó la última parte. ¿Ah? Se te la guió lo último que hablaste y no te entendí. ¿Me cayó o te caíste tú? No sé. Ya no importa, dale tú.
No, es que yo te estaba hablando, te estaba diciendo ¿Qué pasó? que siempre hay gente como que trata de salirse del sistema, de cómo funcionan las cosas, y es por eso que siempre tienden a complejizarse y a estandarizarse. Por ejemplo, antes un contrato era simplemente un tipo que hablaba con otro y decían, no sé, pues ya te voy a vender este terreno. Ya, pues, ¿por cuánto? No sé, 1 millón. Trato hecho. Listo. Ese era el contrato. Pero ahora se ha ido complejizando debido a que siempre hay gente tratando como de engañar, de salirse con la suya a través de métodos ingeniosos y triquiñuelos. Yo creo que Entonces, eso funciona como para los dos lados. sí, pues sí, para los dos lados. Exacto. Entonces, para asegurarse de que las cosas funcionen de la forma correcta, siempre se estandariza. Y posiblemente por eso APA es tan complejo y tan dolor de huevos, porque tiene que ser estandarizado para que no haya ambigüedad y todos entiendan lo mismo, aunque nadie entiende nada. Claro. Es como, de nuevo, mira, de nuevo me hiciste recordar Mad Men. Hay un personaje importante, bueno, es el protagonista en realidad, eh, que al principio de la serie, él no está contratado a la empresa. Él es uno de los personajes, o sea, es uno de los tipos más importantes para la empresa. Es el director creativo, ¿cachai? Y no está contratado en la empresa. Y en un momento llega como un nuevo como administrador de recursos humanos, por así decirlo, que le dice al protagonista, le dice al Don Draper así como, mira, empecé a trabajar por las reglas de la empresa o, o hacemos el corte de contrato y te vas y chao. Y el loco le dice como, me la suda si yo no estoy contratado acá, básicamente. Y cagó, en el fondo porque... Y bueno, después se hablan de otras cosas que le van agregando como a los contratos. De hecho yo no sabía, pero en ese tiempo aparentemente, y no sé si ahora sigue ocurriendo, quizás a un nivel como más competitivo, como corporaciones que están como peleando así, no sé, pues, Nvidia versus AMD versus, no sé, algo así. Eh, Quizás tienen esas cláusulas como de no competencia. Hay unas cláusulas, ¿cachai? Que es como, ya, yo te contrato acá, pero si tú renuncias, tú tienes prohibido trabajar en este rubro por otros 5 años después de que hayas renunciado, ¿cachai? Una cosa así. Es como para asegurarme de que nadie más tenga tu talento que yo estoy contratando. Sí, eso pasa mucho en las empresas grandes, por ejemplo Es Huawei tiene como... eso, de Sí, que wow. si es que tú trabajas para Huawei, al momento de salir tienes totalmente prohibido, ponte tú por creo que 10 años, qué sé yo, no sé, trabajar en algo similar. Claro, Porque para Xiaomi. ese conocimiento que tú aprendiste ahí y desarrollaste ahí, porque ahí van en la vanguardia, ellos tienen que cuidar Claro. su inteligencia. Es un conocimiento muy valioso y no puedes andarlo divulgando. Claro. Quizás por eso también en publicidad se aplica porque de repente ellos son los primeros en conocer como un producto nuevo que nadie más conoce, ¿cachai? Y no sé, pues ellos lo tienen que conocer para hacerle la publicidad. Eh, pero no siempre... No sé, o sea, es que ese tipo de cosas como que yo en realidad no me las estoy preguntando cotidianamente porque para mí, no sé, no estoy siempre buscando competir con el resto de la gente, ¿cachai? No podría vivir en un mundo donde estuviera siempre comparándome, ¿cachai? Hay que hacerse las Como que preguntas sí. importantes, como por ejemplo, Sí, si los autos de Cars tienen seguro de vida o seguro de auto. claro. La pregunta que no te dejan dormir. Dios mío, sí, oh Dios, Eh, no me dejaste para adentro con eso. Entonces, pero claro, a eso voy con el tema de los contratos y en verdad, de hecho, sí, yo ni siquiera he leído en mi contrato, que de hecho ni siquiera es un contrato, es como un convenio de prestación de servicios, porque estoy como en horario, no estoy como...
no estoy como contratado. Y por ahí dice que en realidad es un voluntariado así. En realidad ahí dice que yo soy un esclavo y he perdido todos mis derechos como ciudadano y yo aquí re contento. Pero tengo Eh, techo, no tengo comida. claro, exacto. Ahí Que más de está. lo que otros tienen, eso es triste, pero sí, es verdad. Sí. Eh, y bueno, en realidad creo que hemos agotado este tema de conversación, así que podríamos pasar a otro. Eh, o no, o tú tienes algo más que decir. No, o sea, yo me iba más en la bola de cómo lo ingenioso puede ser un arma de doble filo. Ah, ya, Y ya, sí. ponte tú en el tema de los contratos, como te estaba hablando, o de Ah, ponte tú concesiones, qué sé yo, o no sé, pues, por ejemplo, el mismo gobierno a veces en legislaciones que hacen, te, sí, pues. te hacen creer una cosa, pero te pegan el palo con la Ujú, otra. claro. Porque El tema de la letra chica siempre o la sea, letra eso chica, sí. se volvió un concepto, se volvió una noción, el tema de la letra chica por eso mismo, pues, ¿cachai? Porque era como una forma de buscar una ganada media engañosa La, a través la, de un documento legal. la mentalidad de tiburón, como le llaman. Eso, Sí. y, pero claro, pero yo creo que aún así el ingenio no es como una cosa toda poderosa, ¿cachai? O sea, por más ingenioso que tú seas, de repente van a haber situaciones de las que no te va a poder salvar ni cagando, ¿cachai? O sea, Sí, es que te por falta el eso yo digo que, conocimiento necesario. claro, o sea, conocimiento, aptitudes, ¿cachai? No importa qué tan ingenioso seas, si por alguna razón estabas en África haciendo un tour en jeep por la sabana y te caíste del jeep y te empiezan a perseguir unos leones, ¿cachai? No importa que seas el tipo más astuto del mundo, esos leones te van a comer igual si Igual tienen que hambre, así. ¿cachai? ¡Ah! Y tú tratando de venderle un computador, ¿cachai? Un celular. No, po. el mejor, el mejor vendedor de celular del mundo moriría Me ahí, acordé, ¿cachai? me acordé de un video súper antiguo de que aparecía un chita como persiguiendo una gacela. Y de repente Ya. apareció un chileno, porque sí, no era cualquier humano, era un chileno. Llegó, agarró la gacela y salió corriendo más rápido que el chita. Y el chita así Ah, como que, qué wea sí, así. sí me acuerdo un video así. Y Sí era me un acuerdo. comercial de Adidas. Compra las zapatillas, así como. Claro, eso fue como de la época en que Chile se empezó a hacer famoso por Por tener robar. lanzas internacionales. Sí, qué vergüenza. Era por eso, ¿no? Ay. Ay, Sí. qué buenos La tiempos. época en que nos daba risa todo lo que Sí, pues todo lo era. que ahora es políticamente incorrecto. Sí. No, y cualquier material audiovisual, por muy fome que fuera, igual nos daba risa. Ah, sí. Me acuerdo que, ¿cuál era? ¿Te acuerdas que para el Mundial de Japón, como el 2004 creo, 2006? ¿Cuándo fue el Mundial de Japón? De fútbol. 2006, creo. Yo me acuerdo que una vez, me acuerdo muy bien porque eh, tengo esa memoria de cuando estábamos en tu casa, estábamos por tomar once creo, o algo así, ya era como tarde. Y algo dije yo, ah, no, alguien tiró una talla, no sé si fuiste tú o fue la Solange o fue tu mamá, ¿Ya? pero alguien dijo algo sobre tu culito Sakayama y yo no Ah, entendía. Y yo no entendía, yo esperaba que era como un jugador de la selección japonesa y de verdad que no entendía el juego de palabras uh, y todos ustedes estaban cagados de la risa y yo no entendía, me costó tanto entender. tu culito se me llama. Y, y, y tengo esa memoria estábamos como comiendo papas fritas cuando tu mamá hacía como boles de como para la ensalada pero llenas de papas fritas. Oh, qué rico. Qué tiempo aquello. Qué tiempo, sí. Tiempos mejores. Tiempo mejor, sí, esos eran los tiempos Sí, mejores, sí, maldición. Si hubiéramos sabido que sí. la cosa era al revés. Sí, no, no es que iban a llegar, sino que ya pasaron. Mm, Ahora todo va en picado, ¿no? sí, estamos en decadencia. Eh, pero ¿qué podemos hacer en esta decadencia? Pues la verdad, eh,
Yo lo he pasado bien viendo series, en verdad. O sea, no lo he pasado bien, pero he podido soportar, ¿cachai? Eh, de repente igual el contacto humano obvio que hace falta, ¿cachai? Pero como que no te das cuenta hasta que ya estás en la pasta, en Sí, la creepypasta. en la creepypasta. ¡Ah! Ah, ah, Dross. Dross, ahí, invítanos. No, Y la cuarentena yo la he pasado igual como súper en volada de ocio más que nada. O sea, me metí ahora a estudiar programación y bacán y todo, pero si bien tenía planes como para autoestudiar cosas, lo he estado retomando ahora en estos últimos días nomás. Por ejemplo, ahora ya, me puse a estudiar como de forma autodidacta cómo diseñar videojuegos ya, en la parte de programación. Entonces ahora lo que me voy a leer es un libro de un lenguaje de programación que se llama C#, que es como una C y ya. un signo gato. Eso es también una nota musical. ¿Sí? Sí, de hecho, Sí, eso es do, re, mi, no, mentira. no es do sostenido Do, sí, en gringo. entiendo, sí. ¿Verdad? Porque esos tipos comienzan, sí, sí, de re. Ah, no me acuerdo cómo es la notación de los gringos, pero tipo. Sí, no. Pero ya, dale. Sí. Eh, y se ocupa bastante en el tema de los videojuegos. Me gusta mucho. Pero, ¿Mm? ¿Cómo? no, termina tu idea. Ah, Te ya. tengo una pregunta. Sí, se ocupa bastante y como característica tiene que es relativamente complejo dentro de los lenguajes actuales, porque los lenguajes actuales son simplificados conforme a como eran antes, pero es relativamente complejo dentro de los lenguajes actuales. Así como, los, o sea, los lenguajes de programación actuales son más sencillos que los originales, Sí, de ¿o hecho te no? explico un poco cómo es la historia de los lenguajes de programación más o menos, a Ya sí, grandes rasgos. porque de hecho te iba a preguntar como de qué se trata un lenguaje de programación y cómo es que se elige uno sobre otro para hacer tal cosa. Sí, es que mira, dentro de los lenguajes de programación hay diversas taxonomías de cómo llamarlo. O sea, taxonomía es como la clasificación. ¿Ya? Por ¿Ya? ejemplo, nosotros somos mamíferos. Y dentro de los mamíferos está el ser humano, el perro, el gato, el ratón y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, dentro de esta taxonomía están los lenguajes de programación de alto nivel y bajo nivel. Y también el Ujú. lenguaje máquina, que se lo llama. El primer ¿Ya? lenguaje de todos fue el lenguaje máquina, que es como código binario, unos y ceros, que Ya. es lo que entiende la máquina. Y los primeros programadores tenían que aprender el código binario y hacer funcionar la maquinita a base de código de 1 y 0. Eh, si no me ¿Se equivoco. en la Matrix, por ejemplo? Sí, eso es Matrix. Cuando Código máquina. ya, Lenguaje máquina, perdón. excelente. O sea, probablemente antes que eso incluso están los técnicos en hardware que. En Harvard. En Harvard. Hardware, Harvard. hardware, Sí, en Hogwarts. en Howard. En Hogwarts. Que hacían magia con los circuitos y hacían funcionar las cosas. Le hacían así. Sí, hacían así. Ya. Basta con estos chistes. Sacaban chispa. Ya. Bueno, está primero ese lenguaje, que el cual es muy complejo y es fácil cometer errores, es muy tedioso. Entonces, a partir de eso, inventaron otro lenguaje que se le llama. Ay, ¿cómo se le llama?
Élfico. Déjame hacer un poquito de trampa. Élfico. Es como el lenguaje que viene justo después del lenguaje máquina, que es una simplificación del lenguaje máquina. Pero sí, a pesar de ser una simplificación, muy complicado porque dependía mucho no puedo hacer dos cosas. Claro, tranquilo, deja de hablar. Disfrutemos de la música por mientras. O puedo revisar un mapa conceptual que yo hice hace unos días, o sea, hace unas semanas. Y ahí lo tengo todo también. A ver, mapa conceptual. Registro de niveles. No, no es esto. Ah, ya, mira. Se llama. Mentira, no está en el mapa conceptual. Ya, pero básicamente es un lenguaje que depende mucho del lenguaje máquina y es la base que hoy en día interpreta hacia el lenguaje máquina. Porque hoy en día nosotros escribimos código que es similar al lenguaje. Dame un momento, Nacho. Espera un poquito. Ok. Por mientras voy a ver esto. Ensamblador. Sí. ¿Cuánto llevamos de grabación? Oh, justo se acabó la música, vamos a poner más música. ¿Qué podemos poner? Vamos a poner... Bueno, esto es una pausa comercial. Mira, aquí ya, ahora sí. voy a subir una imagen. Espera. Ya encontré el mapa conceptual del que te estaba hablando, pero ya me acuerdo, ya leí y me acuerdo de cómo se llama lo que estaba buscando. Se llama el lenguaje ensamblador y es el lenguaje que directamente interpreta hacia código máquina. Lo que tú escribes lo convierte a código máquina y así la máquina lo puede interpretar.
Entonces, ese fue el primer intento de acercamiento a un lenguaje más humano, por así decirlo. Pero seguía siendo algo complicado. Seguía dependiendo mucho de la máquina en sí. Y seguía siendo difícil para los programadores. Entonces, a medida que pasó el tiempo, comenzó a complejizarse más la escritura de los programas, lenguaje de programación, o sea, la estructura. Y de esa forma tenían como función simplificarle la labor al programador. Mira, te lo voy a mostrar ahora otra imagen que es sobre los lenguajes de más alto nivel. Porque bajo nivel significa un lenguaje más cercano a los 1 y los 0. Alto nivel es un lenguaje más cercano al lenguaje humano. Entonces, los lenguajes de ahora, tú escribes comandos en inglés, ponte tú, que parecen ser como el lenguaje humano. Eso, el compilador, que es el programa que estás ocupando tú para programar, toma todo ese código que escribiste y lo convierte al lenguaje ensamblador, o sea, se lo pasa al ensamblador y el ensamblador te lo pasa a unos y ceros. Y así la máquina ejecuta el código. Entonces tú me estabas preguntando por la eficiencia del código. Lo que pasa es que con los lenguajes de alto nivel, que son lenguajes de ahora, la máquina tiene que procesar más. Porque si bien te fijas, la cadena que sigue hasta poder interpretarse y ejecutarse el código es más larga. Entonces ocupa más recursos ese tipo de lenguaje. Los lenguajes más actuales, los de más alto nivel. Y en cambio un lenguaje más primitivo es mucho más rápido y eficiente, pero más complicado. Entonces ahí, dependiendo del requerimiento del usuario, tú deberías elegir uno u otro, porque no es lo mismo programar en C#, que es como más o menos bajito, que programar en Python, que es prácticamente hablar en lenguaje humano, casi. Sí. Ya. O sea, igual, o sea, lo que entendí un poco de lo que me decía es que dependiendo del grado de sofisticación o de complejidad de la tarea que necesitas hacer, ocupas un lenguaje u otro. Sí, inversamente sacrificando eficiencia de recursos. Sí, de hecho la complejidad es como inversamente proporcional. Mientras más complejo es para la máquina, más simple es para el programador. Y mientras más complejo es para el programador, más simple es para la máquina. En cierto sentido. Claro. Y como la capacidad de las máquinas ahora están mejorando cada día, igual como que a muchos programadores les da lo mismo programar en algo más simple, porque te lo aguanta. Entonces todos los programas son mucho más pesados hoy en día. Y hay otra cosa también ahí, que es la eficiencia de código. Que para cumplir una tarea, ¿cuántas vueltas le das al sistema? ¿Cuánto procesamiento tiene que hacer para cumplir una tarea? Ahí se le llama mantenimiento de código a eso. Y el programador que hace mantenimiento de código tiene que preocuparse de que la función que tiene que cumplir se cumpla en la cantidad mínima de procesamiento posible, no de línea, de procesamiento. Para que el programa sea lo más rápido posible dentro de lo que se pueda con ese lenguaje. Y ahí, cosas de calidad cuática. El ingenio humano. El ingenio humano. El ingenio del computador. Sí, oye, pero eventualmente, o sea, al final todo va a terminar con los computadores ganando. Van a volverse inteligentes y nos van a matar. Nosotros solo nos vamos a matar, loco. Sí,
estábamos destinados, o sea, todos los organismos vivientes están obligados a morir. Ujú. Hay un... O sea, hay un canal de YouTube igual bastante famoso que me gusta ver porque sus animaciones son coloridas y sus sonidos son agradables. Pero en realidad tocan temas como súper... como del pensamiento científico, como de las vanguardias de diferentes áreas, ¿cachai? Y súper bien como fundamentado. Se llama Kurzgesagt. Seguro que lo has visto por ahí. No, esto es Kurzgesagt. Y ¿cachai? Que hablaban sobre que, por ejemplo, lo que ocurre cuando nosotros estamos mirando hacia el universo, buscando vida en otros planetas, porque estadísticamente hablando es raro que no haya, que no se vea nada, ¿cachai? Es como, al menos deberíamos ver como evidencia, ¿cachai? Algo, porque estadísticamente hablando hay tantos cientos de miles de planetas con condiciones para la vida, ¿cachai? Que es extraño. Tiene que haber vida estadísticamente hablando. Tiene que haber vida en alguna parte, pues. Entonces, y una de las hipótesis que se manejan es la existencia de un gran filtro. Y el problema de ese gran filtro es que quiere decir dos cosas. O sea, ofrece dos situaciones. El gran filtro se trata de un acontecimiento, algo que está destinado a ocurrir en todo el universo, sin excepción, que evita que la vida inteligente se propague en el universo, lo suficiente como para que nosotros encontremos otra especie, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que si está ese filtro, quiere decir una de dos cosas: o nosotros somos la primera especie viva, ¿cachai? Inteligente, viva, en superar ese filtro, y por eso es que no vemos nada más como nosotros en el universo, porque somos los primeros en haber llegado a este punto de desarrollo de civilización, ¿cachai? Y eso sería como la buena noticia, porque en el fondo la buena noticia quiere decir que nosotros estamos solo en el universo porque somos los únicos que hemos pasado ese filtro. La mala noticia sería que el filtro estuviera adelante de nosotros. Eso quiere decir que todavía no lo hemos encontrado con ese gran filtro. Y el problema es que si el filtro está delante de nosotros, quiere decir que estamos condenados a morir, porque todas las otras civilizaciones en el universo han muerto enfrentando ese gran filtro. Y ese gran filtro no puede ser, por ejemplo, un meteorito que caiga, porque ya han caído meteoritos y la vida... Porque un gran filtro es algo que es tan definitivo que la vida se termina en donde ocurre, ¿cachai? O sea, no hay una recuperación, no hay una capacidad de recuperación, ¿cachai? Pero aquí no estamos hablando del ser humano como especie, sino que estamos hablando de la vida. No, pues estamos hablando de cualquier vida inteligente, ¿cachai? La hipótesis quiere decir en el fondo que en la primera situación han habido otras especies inteligentes en el universo, pero se encontraron con este gran filtro y cagaron, ¿cachai? Y nosotros somos parte de esas especies que todavía no nos encontramos con ese gran filtro. O nosotros somos los primeros porque hubo algún punto de nuestra evolución o de nuestro desarrollo en que había algo que era tan improbable que ocurriera que solamente ha ocurrido una vez en todo el universo, ¿cachai? Y que es lo que nos ha permitido estar aquí. Entonces eso no es bueno, ¿cachai? Porque, por ejemplo, una guerra atómica, una guerra entre, no sé, pues Rusia y Estados Unidos deciden destruir el mundo. Deciden así como ya, te tiraste y nos tiramos. Y cooperamos todos, ¿cachai? Y cagan la raza humana, ¿cachai? Pero la vida se va a recuperar en algún momento, ¿cachai? Sí. Entonces, eso no sería un gran filtro, porque la vida se recupera, ¿cachai? Es una cuestión tan así como atómicamente definitiva que nada puede superarlo. No, De un momento incluso... me están llamando, pero... Bueno. Nido de ratas.
Un tirón hecho. Ya. Tengo que hacer algo. Bueno. Tengo que hacer algo, pero vengo al tiro. Ok. Te veo oscuro. A todo esto, tenía pensado streamear todo esto por Discord, no por otro lugar, ahí mismo en el canal en el que estamos hablando. Cada sesión que hablemos y avisar si es que alguien quiere unirse o no. Y al menos para que escuchen y participen, nos escriban ahí y hagamos más como participativo esto, no un diálogo, no un panel, sino que un foro, más que nada. Si es que alguien tiene algo importante que aportar, lo haga y es más que bienvenido al podcast o talk show. ya me voy de podcast nomás porque igual ahora que lo pienso estuvimos hablando relativamente sobre un solo tema, el cual es el ingenio humano, y ahora nos desviamos un poco, pero está bien. Llamémoslo el podcast nomás, pero sin estructura. Y eso pues, yo creo que voy a estar avisando los momentos en los que vayamos a grabar, si es que alguien quiere unirse a saber o a conversar con nosotros, quizás no como expositor, pero sí en el chat escrito, y ahí nos respondemos. Y eso pues. Esperemos a Pablito. He vuelto. Feliz. Feliz. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando sobre... La existencia de la vida en el universo. Bueno, básicamente. Entonces estamos hablando sobre el ingenio del universo. El ingenio del universo. No. El universo es muy ingenioso para hacer que nadie pase cierto punto de evolución. Sí. El ingenio O permitir que solo nosotros lo hayamos logrado. es maquiavélico. Uh-huh. No, maquiavélico. Así que en realidad... eso en verdad, o sea... o somos los primeros en pasar ese filtro, o en realidad no somos los primeros y nos vamos a encontrar con ese filtro eventualmente más adelante. Y por eso es que no vemos otra evidencia de vida en la Tierra. Eso es una O sea, teoría científica. en el universo.
Es una hipótesis, Hipótesis. claro. Que en el ¿Y es fondo... con base científica o es científico? Sí, pues con base científica. En realidad es como parte de las conclusiones que se han postulado desde por no haber encontrado hasta ahora No, otras... pero mi duda va más por... ¿La plantearon científicos o la planteó gente entusiasta de la ciencia que se basaron en Deja ciencia? buscar. Voy a buscar para no chamullarte. O podríamos dejarlo así y dejarle la tarea a quien escuche esto. También. Trust me. ¿Qué opinan comunidad? Si no, ¿Qué opina la comunidad? la fuente es créeme. ¿Estamos cuenteando o no? Ah. Si no, a partir de hoy, todo lo que hablemos va a ser un bait. Así que cuidado. No nos crean. La verdad es que nada de lo que hablamos es real. De hecho, la explicación que yo les di sobre el lenguaje de programación no es real. No. No, sé que encuentro acuático pensar de que hay un filtro ahí como que no nos deja como tener como este contacto con otras civilizaciones inteligentes, pero no, o que nos condene a morir, no como especie, sino que como toda la vida existente. Sí, es. Pero pienso que, al menos dentro de lo poco de ciencia que se... mientras dure el Big Bang, siempre va a haber vida de forma cíclica. ¿Siempre va a haber qué? Vida de forma cíclica. Ah. En varias partes del universo, probablemente muy alejadas de otras. Y... comienza, ponte tú, una especie, tiene su ciclo, tiene su apogeo y tiene su decadencia. Y después comienza otra. Entonces, en ese sentido, podríamos nosotros especular de que por mucho, ponte tú, que hayan guerras y terminemos destruyéndonos a nosotros mismos, o hagamos que el planeta se vuelva insostenible para la vida, este planeta no se va a morir. El planeta tiene ciclos. Entonces el planeta se limpia a sí mismo y no somos nosotros los que nos estamos condenando nosotros mismos en ese sentido. O sea, eventualmente el planeta va a morir igual, sí, pero... Sí. Pero mientras dure este junto ciclo, con el universo. Mientras dure este ciclo, el planeta va a morir y revivir en cierto sentido, por así decirlo. Ese igual es como la teoría más optimista que hay sobre el universo, que esto es como que funciona en forma cíclica, que hay como un Big Bang, hay una explosión y después hay como una retracción y todo vuelve a nada y después vuelve a explotar y vuelve a haber otro Big Bang y así, como que hay ciclos. Pero también hay hipótesis que son mucho más como sombrías según yo, que es como por ejemplo, hay una que es como que la ley de entropía gana, ¿cachai? En el sentido que hay como una muerte total del universo, porque ¿cómo era? Que se sigue expandiendo a tal punto que la fuerza de gravedad pierde versus la fuerza de expansión del universo, ¿cachai? El espacio se expande más rápido de lo que la gravedad la puede mantener junta. Y entonces todo se separa a un nivel tan fundamentalmente microscópico que ya nada toca nada. Y entonces deja de ocurrir todo. Digo, o sea, todo está, pero está todo muerto, ¿cachai? Es como súper extraño. El caldo de vida. Claro, es como si, como que todo se desintegrara en nada, ¿cachai? Es como que fuéramos
polvo, pero es que ni siquiera sería, es como, no, ni siquiera me puedo imaginar qué tan nada sería porque no habría nada junto, ¿cachai? No habría nada, nada, nada. Justo Es como que ayer, te desintegras. justamente ayer estaba viendo algo que hablaba un poco de esto y decía que si bien la entropía, las cosas tienden a tener como una entropía, a desordenarse lo más posible, también tienden a tener una entropía negativa en ese sentido, de que también tienden a ordenarse en ciertos puntos, porque si es que todo fuera entropía, no existirían las galaxias, no existirían los sistemas, no existirían estas agrupaciones de cosas. Todo se trataría de expandir y en ningún momento juntarse. Pero hay momentos en los que también se expande y después vuelve a juntarse un poco. ¿Me entiendes? Por algo Claro. una supernova puede dar origen a la vida. Porque toda esta materia expulsada se junta en otro momento y se configura de cierta forma. Y eso me da como un poco de optimismo respecto a lo cíclico. Y le creo un poco a esta teoría de que quizás onda nosotros de forma muy insignificante tenemos nuestro ciclo, nuestro planeta tiene su ciclo que también es insignificante, nuestra galaxia quizás tenga un ciclo, el Big Bang en sí quizás sea un ciclo, qué sé yo, no sé. No somos nada. No somos nada, no somos nada. No somos nada. Puta, la verdad, Las células en nuestro cuerpo son un ciclo. las cosas se ponen oscuras ahora. Sí, todo es un ciclo. Todo Things get gira. dark. De hecho, cuando yo era chico y me di cuenta de que cuando me empezaron a pasar esto va dentro de aquí. Te empezaron a pasar cosas. No, física parece. Cuando me empezaron a hablar sobre átomos y cosas, eso física, ¿cierto? Sí, física. Cuando nos empezaron a pasar las primeras teorías como de Thomson y todas esas cosas, los modelos, del modelo planetario y todas esas cuestiones, yo quedé para la cagada con eso porque dije, oh, todo gira. Todo gira. Oh, me acuerdo que estuvimos peleando con eso tanto tiempo. ¿Te acuerdas? ¡Ah, todo gira! Todo gira, sí. Oh, sí. Y Sí. estuve alucinando Todo gira, po. este rato con eso. Oh, los flashbacks. Sí, todo gira. El PTSD. Sí, verdad. Verdad que todo gira. Onda, Oh, Dios. todo se parece, todo se replica a un nivel microscópico y macroscópico. Y si el Big Bang en sí es como una especie de esfera que gira alrededor de otra cosa. Ah, no, estamos diciendo aquí. No, ya ahí no fuimos. Nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Se supone que el Big Bang no es como una partícula nomás que explotó y que antes de eso no había habido nada, sino que hay una incertidumbre de qué es lo que había, pero se sabe que hubo una explosión. Debido a la radiación que detectan, pueden entender de que corresponde a una explosión, pero no se sabe Porque qué en hubo ese antes de mismo esa explosión. sentido, entonces nada ha cambiado, ¿cachai? Porque se supone que el universo se sigue expandiendo, ¿cachai? Como que el espacio se sigue creando. Sí. Pero es súper raro ese concepto porque si se sigue expandiendo, ¿qué es lo que está ocupando? ¿Qué es lo que hay fuera del espacio, cachai? ¿Hay algo fuera del espacio? Hay más espacio quizás. ¿Cachai? Entonces es como... A mí ese concepto siempre que pienso en eso como que mi cerebro explota porque si el espacio se sigue expandiendo, ¿cachai? El espacio del universo se sigue expandiendo, está creciendo, ¿hemos alguna vez dejado de ser esa partícula fundamental que contenía todo el universo en un punto infinitamente pequeño? Porque en algún punto lo único que ha cambiado es que ha empezado a ocupar más espacio, ¿cachai? Ha empezado a crecer. Pero todo sigue siendo como lo mismo, ¿o no?
¡Ah! No sé, la verdad. Eh, se supone, es que se supone que no, nosotros, o sea, antes no es que no hubiera espacio ni nada, sino que no se Es que sabe, así es hay una como lo entiendo yo, incertidumbre de qué es ¿cachai? lo que había, cuáles eran las condiciones de antes. Lo que se sabe es que hubo una explosión No sé. gigante en la que nosotros todavía estamos viviendo. O sea, la teoría más plausible por lo que se O observa. sea, a mí igual me da como cosa chamullar sobre esto porque en realidad es como mucho chamullo ignorante. Y nos van a Pero, llegar los profesores de física y nos van a pegar. claro, yo sé que sí, eventualmente. Pero, claro, yo me imaginaba, ponte que el universo en su estado fundamental era como una polca, ¿cachai? Y todo estaba ahí, ¿cachai? En esa polca. Y que empezó el Big Bang y empezó a expandirse y ahora esa polca empezó a crecer, crecer, crecer y es del espacio, y es del tamaño del universo ahora. Pero fuera de esa polca, ¿hay, hay algo más, ¿cachai? O no hay nada, ¿cachai? Y a pesar de que no haya nada, seguimos siendo esa polca, ¿cachai? E Solamente que ha incertidumbre. crecido. Es como, ¡ah! 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 Ah, No sé. y Así que, me gustaría pensar de que existen los multiversos, así como en Rick and Morty. ¿de que existe qué? Los multiversos. Así Ah, tal y como lo muestran en Rick and Morty. Sería bacán. en volada, sí. No sé, en verdad. A mí me gustaría saber qué es lo que ocurre en la singularidad de un agujero negro. O ¿Qué es lo que ocurre dentro de la singularidad? Yo creo que hay eso una, sería muy cuático. hay una teoría que dice que una civilización extraterrestre de tercer nivel, porque las dividen por niveles, un nombre que las Ujú. divide por niveles, Sí. según la capacidad que tienen de aprovechar los recursos, nosotros ni siquiera alcanzamos el primer nivel, por si acaso. No, según yo, o sea, sí, yo también vi algo así como que las civilizaciones tenían como cuatro categorías. Que nosotros actualmente estábamos como en la tercera categoría. La primera era como, no sé, la primera era como ser seres vivos, que ni siquiera inteligentes. La segunda era como alcanzar inteligencia superior, creo. La tercera era como conquistar tu propio planeta. Y la cuarta ya era como volverte una civilización galáctica, una cosa así. Ah, ya, pero esta es Y partiendo desde lo del nivel macro. Se claro, basa en la aprovechación, en el aprovechamiento de recursos. sí, Entonces la cuarentena nosotros, está destruyendo nuestro vocabulario. Sí, como pues. no podemos aprovechar bien los recursos, Mm, eh, del, existen tres niveles dentro de este nomenclatura. Y las ujú, de tercer nivel son como las más cuánticas y avanzadas, que son capaces como de todo. ujú. Y una de esas civilizaciones sería capaz de extraer energía de un agujero negro. ¿Traer energía de un qué? De un agujero negro. Ah, sí, sí Y lo vi. eso lo hace a través de un... Es que un agujero negro tiene la parte que absorbe, ¿cachai? La Ujú, parte en donde... que es como el sí, horizonte en el que llegas a ese sí, horizonte y no puedes escaparte del agujero negro. No importa lo que claro. hagas. Pero Ujú, alrededor de eso hay una... ujú, Entre medio hay una cuestión que se llama horizonte de eventos. Y ese es como el horizonte en el que tú todavía estás a salvo. Todavía ujú, puedes escapar. sí. Entonces, estas civilizaciones se pondrían como ahí, antes de llegar a Ujú, ese horizonte de eventos, y pondrían como una... Imagínatelo como una pelotita con una cuerdita. Lo ponen así y esta va descendiendo a través del agujero negro y después esto como retraen esa como pelotita. Y esta pelotita queda cargada de ujú, energía. ujú, ¿Cachai? O sea, es como, por así decirlo, los molinos de agua, pero llevado a ujú. nivel espacial. Claro. Mm, Yo había visto, de hecho, en ese canal que te mm, mandé delante con lo del gran filtro, mm, te lo mandé por Facebook, por si acaso. Eh, También hablan de eso, pero proponen otra forma de capturar energía, que o sea, el principio es similar, pero es rodear un agujero negro
básicamente con una esfera como con espejos por dentro y disparar un haz de luz dentro de esa esfera, ¿cachai? Que luego encierra el agujero negro y el rebote de ese haz de luz, ocupando ese mismo principio que va a ser atraído por el agujero negro, pero después va a salir disparado con más velocidad al pasar por el agujero negro, como en Interestelar, ¿cachai? Que como que entran al... No sé si viste Interestelar. Sí, 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 lo vi, creo que Ya, contigo. pero... Ah, chucha. Ya, la cosa que la nave como que entraba, usaba la fuerza de gravedad del agujero negro para conseguir la propulsión que necesitaban para salir de vuelta, ¿te acordáis? Sí. Ya, ese mismo principio, como que se acercaban, botaban un poco de energía. En este caso botaban, no me acuerdo qué es lo que proponían que botara, ya, pero era como disparar un haz de luz que se acercaba, botaba energía de alguna manera, salía disparado con más fuerza, pero rebotaba en los espejos y después la energía que se iba acumulando en ese rebote era lo que se ocupaba para acumularlo como energía para ser utilizada por una civilización galáctica. Y que de hecho los cálculos decían que, no sé, pues si nosotros mismos pudiéramos hacerlo ahora, tendríamos como energía suficiente para como 200.000 años de civilización planetaria más, ¿cachai? No sé, Podríamos. no, incluso no, ¿cachai? Es como una cantidad de energía así ridícula. Teníamos civilización para más de lo que íbamos a vivir básicamente como civilización. Así era mucha energía. Así que en realidad eso, cuático. Mira, de hecho está el video en el canal que te mandé. No sé por qué me pongo a tartamudear así como... Sí, no, me encuentro bastante interesante todas estas cosas. Como el viaje, la propulsión a través espaciales. del agujero negro, utilizando el horizonte de eventos. Eso es como un Yeah. salto. Es como estos saltos galácticos que se ven como en la ficción, no sé. En cierto sentido. Creo que lo pillé. Así, el problema de ocupar esa cuestión como forma de energía para una civilización intergaláctica es que básicamente estaríamos convirtiendo un agujero negro en una bomba. Y es tan peligroso como suena. ¿Por qué se convertiría en una bomba? Porque estaría acumulando una cantidad de energía como que si no pudiéramos, si por alguna razón no pudiéramos como ocupar o no pudiéramos como redireccionar, haría que como que todo colapsara. Y nadie sabe lo que ocurre cuando un agujero negro colapsa y no lo queremos descubrir, en verdad. ¿Y por qué Ya. no? ¿Por qué no? Pero ¿Qué podríamos hacer? Pero ¿cuánto tiempo podría tardar eso en ocurrir? Más de una generación quizá. Dejémosle ese problema a la generación que sigue. Es un problema para... Sí, exacto. Ay, así que, bueno, en realidad, Nacho, ahora me tengo que ocupar de algunas cosas acá en la casa, Sí, no. que me dejaron como solito. Sí, llevamos 1 hora 33 de grabación. Creo que es válido dejarlo hasta acá. Sí, en realidad podemos seguir conversando más adelante. Sí, no, muy interesante. Ojalá la idea sea repetir esto. Muy rico pero... todo, pero... estuvo muy rico así y todo, pero no nos va a escuchar nadie. Sí. Nadie va a escuchar esto entero, ni cagando. Sí. Y no, pero estuvo bacán, en todo caso. Ni siquiera como por la iniciativa de como subir esto a algún lado, sino que porque igual es bacán conversar así como entre nosotros. Sí, Se necesitaba. a mí me interesa bastante como debatir y hablar weá. Me alimenta el alma. De lo que sea, Sí, de lo que sea. sí. De cualquier cosa se puede discutir, si tienes la voluntad suficiente, Pelear con desconocidos en Facebook, por ejemplo. por ejemplo. O en YouTube. O en los grupos de Marketplace, discutir con la señora que dicen que el COVID viene en la antena de 5G. todo eso. Y eso. Así que por ahora me voy a ir retirando, Nacho. Pero cualquier cosa, háblame, escríbeme.
Bueno, Pero ve los videos que te mandé ¿lo mandaste por dónde? por Facebook. Ah, pero compártelo en el canal, pues, para que lo vea la gente también. A ver, ¿y La cómo? nadie de gente. No sé por dónde Mira, compartirlo mira, por mira, acá. mira. Pero si dije que se llama Kurzgesagt. Los símbolos de gato son los canales ¿Sí? escritos. No, Sí. no. Entonces ya, bienvenido al nido. No, pues, pero no Ya, ahí, pues. Ponlo ¿dónde entonces? en general, ponte tú. Ya, O, en ocupa los general, canales rato. para lo que son, pues. Pero si no sé, ¿para qué el canal de bienvenido al nido? Es para darle la bienvenida a la gente. Y solo para darle la bienvenida, solo Sí. para decir hola. Si alguien dice cualquier otra cosa más, aparte de hola, se va baneado. No, de hecho, ahí está prohibido que hablen, wea. Espérate, de hecho te voy a dar prioridades de canal, porque como eres expositor, eh, La la, pase VIP, pase sí, va a total. servir. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo te hago eso? Ah, y aquí está Tian. A ver, Ahí está el canal de grabando, caché que no veía ese canal. no lo veías. No. ¿Por qué? Estás enfermo. Sí, tú me estabas explicando los dibujitos y yo ni cagando, ni sabía que estaba hablando. Yo juraba que tú lo estabas viendo así. Yo, Y yo no, estaba siguiendo, estaba sonriendo y asintiendo. Sonríen y se lo... no entiendo nada. Bueno, espero que se entiendan esos dibujos. Exacto. No, pero sí te iba siguiendo lo que te iba diciendo. Pero ahora sí ya debo retirarme. Bueno, Así que, pues cariño, nos vemos nos vemos en otro día, en otro canal, a tener haciendo otra cosa. una conversación berraca. Ok, Una conversación cachonda. Ya, cachón. adiós. Nos vemos. Hasta luego. Hostia. Buenos videos. Sí.